Y la consecuencia de esto es que hoy en día está con un pedido de prisión preventiva, correcto, y está lejos de verse beneficiado con alguna premiación procesal por la confesión, ¿no? Con más detalles en estos momentos con el abogado penalista Francisco Álvarez. Aquí lo tenemos en la comunicación. Doctor Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es la razón por la cual en estos momentos la situación de Mauricio Fernandini, si nos centramos en este personaje implicado, podría complicarse aún mucho más de lo que ya está? Porque el primer elemento que conocemos es que la Fiscalía le rechazó que sea un colaborador eficaz. Le dijo, nones, porque no tienes el nivel de participación que necesitamos para que puedas fungir como colaborador. Pero ahora, ¿por qué se complicaría mucho más en el tema de la confesión sincera, que es la figura que él terminó acogiéndose? No, lo que sucede es que la Fiscalía ahora, hoy en día, tanto en el caso de Sada como en el caso de Mauricio, ya ha virado totalmente en la tesis que tenían construida alrededor de su participación. Si bien al inicio alguno podría entender de que fueron simplemente personajes circunstanciales que ayudaron un poco al escenario de corrupción que venía siendo promovido, vamos a decirlo así, por Heiner Alvarado y por Sanatiel Marrufo. Hoy en día está claro que la fiscal tiene como idea que hubo un copamiento tanto del ministerio como del Fondo Mi Vivienda, y que en ese copamiento participó activamente también Mauricio Fernandini. No solamente en las reuniones, sino también proponiendo a personas y teniendo incluso reuniones donde se habrían dado estos pagos indebidos. Ya, ¿no? y donde Entonces, también se sostiene que Mauricio Fernandini habría dado media training, una capacitación. Eso, por ejemplo, claro. me suena más un tema de ejercicio profesional. En algún momento también hay un media training. Pero eso no quiere decir que esté cometiendo un acto de corrupción. ¿Cómo se podría vincular, doctor Álvarez, el aspecto de la práctica profesional, de una asesoría, una capacitación, con un hecho delictivo que se viene investigando? ¿Hasta qué punto podría ser vinculante el media training que dio Mauricio Fernandini a funcionarios del Fondo Mi Vivienda con el hecho que en estos momentos viene siendo investigado? Lo que pasa es que ahí te lo responde, vamos a decir, la fiscal, primero diciendo que él sabía del copamiento y él sabía que el media training que estaba haciendo no era el media training que un periodista por decisión propia le puede hacer a una persona para que aparezca en los medios, sino que la idea era vender obviamente esta nueva imagen del ministerio o del fondo, perdón, correcto, y esta nueva imagen que quería venderse era parte de la estrategia de corrupción que había decidido Sada, porque Sada Goray los pone a ellos no solamente para ayudarlos, sino para vender la imagen de que ahora el fondo iba a tener una posición diferente, que iba a impedir o a destrabar varios proyectos en ayuda de los más pobres, porque finalmente el fondo ofrece vivienda para los sectores más bajos de la sociedad. Entonces, ella quería que se lave la imagen, y dentro de esa idea de lavar la imagen, la función de Mauricio era ayudarlos a ellos, tanto para prepararlos para las entrevistas, incluso también creo que recuerdo que él tuvo una entrevista cuando todavía trabajaba en RPP. Sí, con uno Entonces, de los directores. Modo, él era juez y parte, vamos a decirlo así, ¿no? Y dentro de este esquema, entonces, también se desbarata esta tesis por completo de la imagen que había venido Sada Goray en un inicio de que era víctima de extorsión. Eso queda completamente desfasado. No, porque está claro de que, o sea, ella quiere poner los directores, eso está muy claro que los quiere poner, y por eso es que Heiner le dice, de alguna forma, perdón, Marrufo le dice, ya hablé con Heiner, y lo que tú quieras, pero este es un cheque en blanco que te va a costar 5 millones, y luego finalmente acuerdan en que sea que cueste 4. Y era un cheque en blanco, porque luego lo que tocaba era que ella ponía los nombres, y Heiner, Alvarado, ya vería el cómo, lograba de que los directores sean nombrados, pero además que sean nombrados, que se mantengan en el cargo, resistiendo cualquier crítica que podría haber venido por parte de los medios de comunicación o por los sectores sociales. Entonces, era un propósito criminal que era, evidentemente, que la empresa como tal se logre posicionar como un actor que trabajaba cotidianamente con el Fondo Mi Vivienda. Y eso obviamente le traía un rédito económico, porque nadie hace esto gratis, evidentemente, ¿no? Ahora, ella también obtenía un beneficio. Claro, y con todo lo que estamos conociendo, el que dijo, quiero confesar todo lo que sé o todo lo que hice, fue Mauricio Fernandini.
Y él en este momento se encuentra mucho más complicado que al inicio, porque se sabe Claro, porque que ni siquiera se le va a dar la reducción de pena. ¿Por qué se da este escenario? A consecuencia de que el fiscal termina diciendo en audiencia que ya no aplicaría la reducción de pena, pese a que él se presentó como un confesor para que pueda claro, relatar cada acto que él mismo habría perpetrado en el tema delictivo de esta banda criminal organizada. obvio. Lo que pasa es que hay que tener claro para que todas las personas que nos escuchan sepan que Exitosa. una cosa es que yo frente a un fiscal confiese un delito, correcto, pero esa confesión, vamos a decirlo así, va a generar los beneficios cuando el juez emita la condena. Ujú. Y como todos sabemos, acá estamos lejísimos de la condena. Por eso es que no es que técnicamente, digamos, se puede decir que le han revocado el beneficio de la confesión, es que él nunca lo tuvo, porque ese beneficio recién se iba a concretar cuando un juez condenara Ujú. a todas las personas implicadas en este problema. A Vamos a ver, decirlo así. un poco, oriéntenos un poco más en ese punto. ¿No es el fiscal el Claro, que tiene la facultad para poder premiar a alguien que está participando o como colaborador o a alguien que es quien se sometió a la figura de confesión sincera? ¿No es la fiscalía quien toma esa decisión? en un primer plano, al igual que la colaboración eficaz, en un primer plano tiene que haber un acuerdo entre el fiscal y la persona, pero al final el acuerdo como tal está sometido siempre a los poderes del juez de decidir si acepta o no la colaboración eficaz. Lo mismo sucede con la confesión sincera. Yo puedo decirle al fiscal, doctor, yo voy a confesar un delito, y el fiscal me va a decir, te aplaudo por tu honestidad, y como consecuencia de esto, yo voy a proponerle al juez que cuando llegue el final del juicio te vamos a dar una pena menor. Ujú. El tema es que ese acuerdo se rompe, como por ejemplo sucede con la colaboración, porque cuando el fiscal se entera que este está contando una historia que no es 100% honesta, ahí simplemente le dice, ¿sabes qué? Tú ya no vas a ser confesor porque yo he encontrado todo esto. Ya. Entonces no hay una revocación como tal, porque todavía no le habían dado nada. ¿Y cuánto más afecta la situación de Mauricio Fernandini cuando se conoce que el día de su detención, el 7 de julio, saliendo Exitosa. de esta embajada de Estados Unidos ante la fiscalía, ya no quiso hablar, no quiso seguir relatando? Quien se acoja a la figura de colaboración, o en este caso de confesión sincera, está en la obligación de hablar siempre que se le requiera en el Ministerio Público. No puede decir en algún momento, no, en esta ocasión no quiero hablar, quiero ordenar mis ideas, no sé, algo que se le puede ocurrir. Yo después voy a hablar, en esta ocasión no tengo nada que decir. ¿No puede caer en ese juego? Bueno, inicialmente podría haber tomado la actitud de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar de esto, ¿no? Pero finalmente, si es que la fiscalía le explica todo lo que ha hallado y él considera que no es delito, por poner un ejemplo, que es falso, pues bueno, él debe saber como su abogado que esto va a tener consecuencias. Y la consecuencia de esto es que hoy en día está con un pedido de prisión preventiva, correcto, y está lejos de verse beneficiado con alguna premiación procesal por la confesión, ¿no? Entonces, y hoy en día, además, por cierto, porque Mauricio Fernandini pudo haber dicho al inicio no, y en el camino, ante la bomba que le ha caído, que es un pedido de 36 meses de prisión preventiva, podría haber tomado otra actitud, pero lo cierto es que no. Ni ella ni Sada han logrado que la fiscalía cambie. Démonos cuenta de eso. La fiscalía hoy en día sigue firme. Y creo yo que la firmeza de la fiscalía se va a mantener porque su investigación ha variado sustancialmente y hoy Mauricio y Sada son parte central de un aparato de corrupción que copó el ministerio y el Fondo de Mi Vivienda, ¿no? Ya, doctor Álvarez, antes que el tiempo nos gane, quiero plantear la siguiente pregunta. Saliendo en la figura de Sara Goray, de Mauricio Fernandini y otros implicados, con lo que dijo el fiscal el día de ayer, que parte de la coima que habrían pagado, y lo ponemos en presunción aún, parte de la coima que se habría pagado a Pedro Castillo, 1.000.000 de soles para pagar, Exitosa. para coimear, sobornar a congresistas con la finalidad de que votaran en contra del periodo de vacancia de diciembre de 2021. Esa sola mención que hizo el fiscal ya de por sí tendría que generar una investigación sobre quiénes son los congresistas, porque el fiscal dijo que el colaborador eficaz le dio ese dato, pero que no conocía de a qué congresistas le dieron la plata con parte del 1.000.000 de soles de coima que habría recibido Castillo.
pero ya tendría que estar indagando el Ministerio Público de quiénes son los congresistas que mordieron esa plata para que voten en contra de la vacancia. Bueno, podría abrir una investigación, ¿no? Derivado de esta información, tranquilamente, sin ningún problema, ¿no? Pero obviamente tienen que todavía indagarlo la fiscalía, porque si no tienen los nombres o nadie los quiere dar, pues va a ser un poco pescar en el río a ver uno que encuentra, ¿no? Esa es la verdad. Pero podría hacerlo, como en muchos casos, una investigación contra los que resultan responsables al haber tomado conocimiento de esta noticia criminal, ¿no? Ujú. Y sin nombres de congresistas de por medio, eso es algo beneficioso para Pedro Castillo, porque él habría sido el que se disponga de ese dinero Sí, mal habido para que se soborne a congresistas y votaran en contra de su vacancia. ¿Eso sería beneficio para Pedro Castillo que no se conozca quiénes son los congresistas? sí, obvio, porque si no le abre un nuevo episodio en su ya grande historia judicial, ¿no? Ujú. Por todos los casos que tiene hoy en día en la Fiscalía y el Poder Judicial. Porque sin los, Entonces, pero claro, sin los nombres hay el crimen, pero no hay el cuerpo. bueno, sí hay el crimen, es verdad, pero aún así él habría cometido, ya, el hecho de recibir la coima es delito, ojo. Ahora, si él la repartió o no, como se dijo, bueno, eso es otra cosa, que no impacte en principio en negarle su responsabilidad penal, ¿no? Exitosa. Si se llega a descubrir quiénes son los congresistas, habrá un segundo delito de Pedro Castillo. Pero si no, el solo hecho de haber recibido la coima ya lo pone por lo menos como autor de un delito de cohecho, ¿no? Bien, doctor Álvarez, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen día. A ti, hasta luego, Pedro.